Buenas tardes a todos. Esta es la clase número 4 del año 2021, en donde vamos a mostrar algunos ejemplos que tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo este semestre en el taller, y les va a servir tanto a los alumnos del primer año como al resto de los cursos. Hemos preparado también un archivo escrito en Word, que al final lo vamos a distribuir a través de Facebook, que contiene 20 puntos sobre un método para la representación y el proyecto. En este caso, para el proyecto de una vivienda, que es la temática de conjunto habitacional que estamos desarrollando en el predio cercano al Parque Guillermina. La imagen que ustedes tienen en pantalla son dos dibujos de un arquitecto amigo de Facebook, que es Eloy Vera, que es un muy buen dibujante y además ha tomado en este caso dos proyectos del arquitecto Henry Siriani, que nosotros ya lo hemos mostrado en otras clases del taller y al cual siempre hacemos referencia sobre la temática esta que estamos trabajando, ¿no? Los conjuntos habitacionales. Estos dos ejemplos, que son obviamente edificios de alta densidad, que no es la temática que nosotros estamos desarrollando conjunto habitacional con edificios plurifuncionales de baja y mediana densidad. Pero de todas maneras, en esta serie de imágenes podemos ver cómo el trazo y el dibujo de Eloy es un dibujo muy significativo, porque permite entrever las características de este objeto y además la calidad de ese proyecto, ¿no? En la próxima imagen, en esta, la que estamos viendo, este ya es un proyecto del amigo Eloy Vera, en donde trabaja a partir de una figura básica como es un cubo, y donde dibuja las plantas, los cortes esquemáticos, y a partir de esa modulación, tanto en la planta baja, dibuja las escaleras, dibuja el acceso, dibuja ese espacio en doble altura, que vendría a ser este, y luego obviamente el desarrollo del croquis y de la perspectiva. Es decir que, fíjense la simpleza en el dibujo y la característica de mostrar todo lo que uno pueda desarrollar a partir de los cuatro esquemas básicos, los cuatro elementos básicos, tanto las dos plantas, la planta baja, la planta alta, y dos cortes. Y noten a su vez cómo estos dos cortes ya tienen una intención espacial al mostrar cómo se relaciona el espacio interior con el espacio exterior, tanto a través de la parte superior como con el espacio contiguo. En la próxima imagen vemos dos casos que esto me interesa que lo analice muy bien cuarto y quinto año. Este es un proyecto de 7.000 viviendas desarrollado por Henry Siriani en Holanda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que apreciar de estos conjuntos? En el de la izquierda es una vista mucho más general de todo el conjunto, y la de la derecha es una parte de ese mismo conjunto, ¿no? Por lo tanto, ahí ustedes tienen la idea que nosotros estamos desarrollando en el taller, que es a partir de los sistemas arquitectónicos, porque pueden empezar a ver cómo el conjunto de viviendas se arma a través de tiras con espacios residuales, con recintos, que tienen distinta escala y distinta medida. Y hay otros espacios, recintos abiertos, que dan a otro tipo de espacio exterior. Luego aparecen estas cuadrículas, que en este caso no se percibe bien de qué se trata, pero el total de este conjunto habla a las claras de que se notan los espacios de circulación. Hay otros tipos de espacios que son atípicos, que podrán ser actividades culturales, edificios plurifuncionales de otra actividad.
Por lo tanto, creo que son dos planos significativos de la búsqueda a la que nosotros estamos refiriéndonos, que son los sistemas arquitectónicos. Entonces, si ustedes quitan una parte de un edificio, el conjunto sigue presentando las mismas características. De eso se trata cuando se arma un sistema. Un sistema está configurado por los elementos que nosotros estamos hablando permanentemente. Circulaciones, los núcleos de circulación verticales están marcados, los espacios atípicos o las actividades complementarias, las actividades de los edificios de vivienda y luego obviamente el trabajo de un plano mucho más detallado de un sector de este conjunto. Otro tema que nosotros también hacemos referencia y que queremos remarcarlo es que en el predio que estamos trabajando, obviamente que tiene una relación muy cercana a un parque y según el código de edificación de la ciudad se establece como un área de parque. Nosotros estamos haciendo un ejercicio académico que toma el desarrollo, la posibilidad de hacer un desarrollo de conjunto de vivienda tanto para primer año como para quinto año. Por lo tanto, es necesario remarcar que el porcentaje de vacío urbano tiene que ser importante para que tenga las características de continuidad con el Parque Guillermina, ¿no? Pero a su vez tenemos que desarrollar un tema que es un conjunto habitacional que tiene que cumplir con determinada densidad y determinado equilibrio en todas las partes de ese conjunto, ¿no? Bueno, estos son ya otros ejemplos del trabajo de Siriani y noten que a partir de una planta como es esta, la planta de este edificio en altura, muy sintética, él logra articular los espacios de circulación con los halls generales y las diversas alturas que puede llegar a tener este edificio. Obviamente que para la densidad nuestra esto es sumamente inconveniente, pero lo interesante es el método de cómo él a través de una planta inmediatamente genera el volumen. Lo mismo pasa con esta perspectiva interior muy rápida de una vista interior. Y en el lado de la derecha tienen una vivienda. Y noten cómo la representación de los muros es significativa en relación a las características del espacio, ¿no? Las aberturas están ubicadas en un sector estratégico de la planta. Lo mismo que la ubicación de los baños y la escalera. Y esto habla a la clara de una regularidad y de una síntesis en el planteo. Esa es la búsqueda que nosotros tenemos que desarrollar. No pensar de que un espacio tiene que tener muchas aberturas y todas en forma discontinua, sino que hay que generar lo que nosotros le llamamos vacíos y llenos, ¿no? Entonces, en la imagen siguiente, en esta imagen, este es un interesante caso que ya lo están desarrollando incluso algunos de los alumnos de cuarto año, eso lo veíamos en la crítica pasada, a partir de lo que él le llama la manzana cúbica. Y este caso lo hemos desarrollado incluso en la bibliografía que ustedes tienen disponible sobre las clases que dio Henry Siriani, que es un archivo PDF que lo tenemos dentro de la bibliografía para que todos lo puedan ver, en donde en esta manzana él va desarrollando una manzana entre comillas, porque en realidad esto aproximadamente vendría a ser casi un cuarto de la manzana nuestra de 80 por 80, ¿no es así? Pero en este caso él desarrolla este grupo de edificios que está configurado a partir de tiras, que son estas, con sus circulaciones, y esas tiras se van combinando para formar esta particular configuración. Entonces, obviamente que esto tiene otra densidad. Para el caso nuestro no vamos a utilizar tanta altura en estos edificios. En la planta, en la tira de estos edificios, lo que hace Siriani es mostrar una planta muy sintética en donde vuelve a trabajar los muros importantes, los muros pantallas que además le sirven como estructura portante. Y además se marcan los núcleos de servicio, en este caso baños y escaleras, ¿no? Entonces, rápidamente yo creo que con unas plantas como esta
nosotros podemos empezar a generar esta diversidad de propuestas en volumetrías, ¿no? Este es otro ejemplo que he puesto también, en donde se ve básicamente que a través de una tira, él logra generar este espacio recinto con una riqueza volumétrica que lo hace muy interesante, y no son las pantillas o la pastilla que veíamos nosotros en las críticas anteriores de edificios aislados completamente, ¿no? Entonces, si uno empieza a combinar estas soluciones en retícula, tanto en horizontal como en vertical, va a generar sistemas arquitectónicos, que es la propuesta a la que hacíamos mención al comienzo de la clase. El que está acá arriba, a la derecha, es la propuesta de un alumno ya de hace tiempo en el taller de un grupo de viviendas a nivel de tercero o cuarto año, en donde fíjense que se va armando esta propuesta a partir de montar una serie de volúmenes, que este resultado sería imposible pensarlo en una planta. Tengo que partir necesariamente de la maqueta como elemento experimentador, como una herramienta de experimentación, y a partir de esta maqueta, cuando uno nota que ya tiene cierta congruencia, luego obviamente que lo pone en plantas arquitectónicas, pero también a medida que se va haciendo la maqueta, internamente tenemos que ir pensando qué es lo que va a haber en cada uno de estos niveles y cómo podrían ser la vivienda, ¿no? Es decir, que este sistema de proyecto parte de lo volumétrico, pero a su vez va en paralelo el pensamiento de cómo podría llegar a ser esa planta, o en el dibujo esquemático de lo que esa planta podría llegar a tener, ¿no? Bueno, esta es la posibilidad. Ahora vemos el ejemplo de primer año que está trabajando, y acá es interesante mostrar lo que nosotros consideramos que son los elementos fundamentales para comenzar a trabajar tanto en el pensamiento del proyecto de una vivienda como en la misma representación. ¿Y cuáles son esos caminos? ¿Cuáles son esas posibilidades? Fíjense acá en este esquema volumétrico. Este proyecto parece que arrancaría de una idea de tener estos dos núcleos separados, fuertes, y luego pensar en cómo sería la distribución entre esos dos núcleos, que es este elemento de acá, que es una especie de mueble con una chimenea, y el otro elemento que es el baño en la otra punta, ¿no? Entonces aparece la idea de la cocina, la del comedor y el estar dormitorio todo integrado. Entonces esa idea uno la puede marcar, esa idea se remarca a su vez, como decíamos, con estos dos módulos, pero yo lo tengo que pensar a partir de esto que está mencionado acá. ¿Cuáles serían ese ordenamiento? Primero, comenzar a partir de los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Bueno, son los ejes que me van ordenando la estructura y me van ordenando la planta. Los ejes los podemos trazar en los filos de los muros o también en el medio de los muros, ¿no? en la parte media de los muros. Y luego se elige ese módulo que nosotros hablábamos reiteradas veces, de que primer año comenzó estableciendo qué medida podría tener el módulo del piso, para a partir de ahí especificar luego las medidas que tenían los distintos elementos de la planta. Entonces, el módulo en este caso es muy importante establecerlo, y va a ser lo que me va a permitir ordenar todo el proyecto. El segundo paso es establecer esa idea a partir del relleno de los muros en negro. Entonces, cuando uno rellena los muros en negro, está privilegiando ciertas partes de la vivienda con respecto a otras, ¿no es así? Y van apareciendo en realidad el sentido que tiene la ubicación de los muros como de las aberturas. Eso va a ir, el segundo paso sería pensar en el equipamiento y el dibujo del equipamiento. Eso me va a permitir generar luego las aberturas posibles en los puntos que uno considera que tienen que estar, ¿sí? Y las aberturas son simples, es una doble línea que ya directamente al no estar pintada en negro ya se entiende que es una abertura, que después en las elevaciones tendremos que especificar si es una puerta o una ventana.
Lo mismo también se puede especificar acá en el dibujo de la planta, obviamente. Y luego reafirmar ese módulo con el tratamiento de los pisos. Esto es lo que nosotros hemos hecho en años anteriores cuando los alumnos proyectaron esta vivienda. Esta fue una vivienda que la hicimos a modo de ejemplo, en donde comienzo ya, ahí está marcado, yo les marcaba, el primer punto los ejes, el segundo los muros, el tercero el equipamiento, cuarto las aberturas y 5 el gris del piso, ¿no? En donde yo rápidamente, este es un dibujo obviamente a lápiz, de los primeros dibujos que se van haciendo, y luego requiero de la precisión ya de la representación mucho más exacta con los instrumentos de dibujo, tanto paralelas como escuadras, ¿no? Entonces, esto es un método que lo venimos aplicando ya de hace tiempo en el taller y que tiene sentido cuando uno ve una planta como esta, que era lo que íbamos a conversar la clase pasada. Esta es una planta de Ray, en donde evidentemente una planta muy compleja, pero que parten de una figura muy simple que es esta. Es este cuadrado rotado, girado, a partir de este centro y con esta medida. A partir de ahí, Ray lo que hace es empezar a trabajar en función de una grilla modular. Obviamente que esa grilla modular es de alta complejidad para lo que nosotros tenemos que trabajar ahora, pero noten cómo el equipamiento, como las aberturas, se amoldan perfectamente a esa grilla. Entonces, los espacios interiores, incluso hasta el equipamiento, tiene sentido a través de la utilización de esta diversidad de trabajo con dos módulos, en realidad, que están girados, ¿no? En este otro caso, Ray, que fue un gran utilizador, entre comillas, del estudio de módulos para distintas viviendas. En este caso tenemos otro ejemplo de módulo, ya un módulo, en algunos casos se lo nota a ese módulo como si fuese en un rectángulo, o en otros casos un cuadrado. Noten ustedes siempre que los elementos importantes de la planta obedecen a esa modulación, tanto a las aberturas como a los muros. Entonces, la planta, que es fundamental, su importancia, como decíamos la vez pasada en la entrevista a Sandro Borghini, que nos indicaba, la planta es realmente importantísimo como elemento de proyecto. En este caso, todo concuerda con esa modulación, tanto el espacio interior como las aberturas y demás. Es decir, yo puedo reforzar la idea de la vivienda a través de la utilización de ese módulo. Y ese módulo, a pesar de que esta es una imagen que está un poco diluida, pero ese módulo viene siendo usado por diversas culturas. En este caso es una vivienda japonesa, en donde el módulo está marcando ya un tamaño incluso de un espacio, ¿no? Esto está proporcionado en función de un módulo que se utilizaba mucho en la cultura japonesa, de que tiene una determinada medida, ¿no? Y en este otro caso, que es un ejemplo muy interesante de Mies, aparece otro elemento que nosotros insistimos mucho también en el taller, que es la explosión de la caja, es decir, la explosión del espacio interior, el desdoblamiento de los muros que conforman la caja arquitectónica, la caja cerrada que está acá. Fíjense, esta es la caja cerrada, esto lo hemos hecho en otros ejercicios para primer año, y cómo la explosión de esos planos y la extensión incluso de estos planos permiten tener una mayor riqueza espacial y una mayor relación entre interior y exterior. Bueno, esa ha sido la búsqueda fundamental que ha desarrollado Mies van der Rohe a comienzos del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, en donde esas plantas eran explotadas con los muros pasantes, y esos muros pasantes son los que me generaban esa idea de espacio interior absolutamente vinculado con el espacio exterior a través de la carpintería y de los vidrios, ¿no? Pero ¿cómo se proporcionaba? ¿Cuáles eran los elementos que me ayudaban a partir de la utilización de un módulo, como fue el caso del módulo que creó Le Corbusier, tanto
tanto fundamentalmente en elevación, ¿no? Porque él parte de la figura del hombre, del hombre parado, ¿no? Entonces yo hice esta utilización del modulor, que lo desarrollaron los chicos de primer año en otros años, y a partir de la altura de 2.26 logramos llegar a la cantidad de submódulos que permite el famoso modulor. Entonces es importante también saber manejar esta coordinación modular de alta complejidad, tanto para los proyectos de primer año como de segundo año. Y hablábamos también de la buena utilización de los recursos del dibujo. En este caso ya salimos de la representación de planta para establecer cómo el proyecto tiene que ser contado con una didáctica adecuada, ¿no? Entonces, recuerden que siempre estamos hablando de un proceso de proyecto. A nosotros nos interesan las dos cuestiones, tanto el proceso como el producto final. El producto final tiene que estar constatado con un proceso por detrás. Entonces, en la medida que ustedes sepan contar ese proceso, para ustedes va a ser mucho más claro entender el proyecto al que han llegado. Eso lo veíamos en algunos casos con los alumnos de segundo, tercero y cuarto año, cuando partían de un volumen determinado y a ese volumen le empezaban a sustraer cosas o le empezaban a sustraer el espacio recinto, y a partir de ahí lograban mostrar el resultado final. Bueno, en este caso, esta imagen, que la utilicé para una clase reciente de representación, noten cómo las herramientas de computación nos ayudan cuando son utilizadas inteligentemente con una simpleza, ¿no? Así de elementos. Este es un proyecto que les cuento para que tengamos en cuenta esta utilización del módulo. Este es un proyecto que hice ya algún tiempo para la vivienda de una familia amiga, en donde está constituido básicamente por la planta baja y por la planta alta que está acá, que se monta sobre esta vista exterior. Y estas son imágenes que puse, que son complementarias de otros edificios interesantes que me interesaba mostrar la relación que tenían con esta propuesta. Pero lo que quiero que vean acá, yo acá utilicé un módulo en horizontal que está formado por, creo que entre 90 centímetros y 1 metro, en donde todos esos ejes son los que están copiados y pegados en forma sucesiva. Eso es lo que me ayuda a trabajar tanto la propuesta de la planta como la propuesta del espacio exterior, que casi ninguno la está trabajando. El espacio exterior es tan importante como el espacio interior, y el tratamiento que ustedes especifiquen. Entonces, cuando uno trabaja con esa modulación, nos permite entender de que hay una propuesta tanto de la jardinería o del diseño del paisaje, de la vivienda, que es tan importante como el espacio exterior, ¿no? Entonces, esta es la modulación y este es el ordenamiento de la gráfica. Obviamente que ya en el sistema de dibujo digital. Este es un plano que también lo coloco acá porque es anterior al plano de digitalización, que es como ustedes debieran dibujar en esta etapa. Esta etapa, la etapa que estamos hablando ahora, tiene que necesariamente partir de un plano como este, que es un dibujo a lápiz y a tinta, está ahí todo mezclado. Pero noten el ordenamiento que tienen los ejes, a pesar de que no están marcados con color, que sería interesante marcarlo, porque este es un dibujo que no lo hice para mostrárselo a ustedes. Este es un dibujo de uno de los tantos dibujos que uno desarrolla en un proyecto. Este es un proyecto que se lo desarrolló en el estudio en el cual yo trabajaba en la Ciudad de México, allá hace un tiempo, pero me quedó como uno de los antecedentes en donde la representación es absolutamente ordenada y simple. Noten ustedes que al utilizar un módulo, por lo menos en este caso, me permite ordenar coincidencias de elementos que le da al proyecto una notable claridad.
¿sí? El proyecto tiene que tener la gráfica, debe surgir este ordenamiento y esta claridad. Entonces, si tengo un elemento, una línea de ordenamiento que pasa por acá, por esta parte, bueno, todo ese sector lo tengo que ordenar en base a esa medida, ¿no? Para que haya coincidencia de las partes del proyecto. Entonces, esta es, y además también está dibujado el equipamiento con un gris, esto está hecho con lápices de color y lápiz. Es un dibujo, obviamente, con regla T y escuadra, antes de pasar a la digitalización de ese proyecto. Y noten que está marcada incluso la estructura en negro, ¿no? Entonces, a partir de acá, uno puede establecer el paso siguiente, que es ya la digitalización. Pero no puedo llegar a la digitalización sin pasar por este paso previo, que es la representación manual, la representación analógica. Bueno, este es el mismo proyecto, es otro proyecto, no, el mismo, otra variante del que les mostraba recién. Bueno, marcando este ordenamiento. Ejes, módulos, muros, equipamiento, aberturas y piso, el último piso, ¿no? A pesar de que acá el piso interior no está marcado, pero el equipamiento tampoco tiene una gráfica, pero se lo entiende perfectamente cómo se destaca con respecto a la modulación. Y noten también el trabajo del exterior, cómo aparece siempre ese módulo de referencia. Este es otro proyecto donde aparece también ese módulo ordenado, tanto a veces en el piso interior como en el espacio exterior, ¿sí? El mismo módulo tiene una propuesta que tiene que ver con la llegada del auto, la caminería principal, el ordenamiento de los espacios al exterior, cómo están separadas incluso las áreas de verde, que yo las marqué con estos colores como para separar zonas. Y al separar zonas ya uno tiene una disposición diferente, ¿no es así? Tiene que haber un tratamiento completo de la vivienda. No es solamente el trabajar en el interior de la vivienda. La vivienda se tiene que relacionar directamente con el exterior a partir de una propuesta completa. Lo mismo pasa a nivel de conjunto con los edificios. No podemos pensar solamente esto para tercer y cuarto año. No podemos pensar solamente en la propuesta del espacio recinto o del edificio. Tenemos que mostrar necesariamente qué es lo que está pasando en el resto del terreno, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante el desarrollo, tanto para cuarto como para quinto año, del conjunto completo. Bueno, esta es una vista ya de la obra construida, de esta vivienda construida, y esta es una vista de la maqueta que hicimos en esa oportunidad. Esta es la planta alta donde también aparece el módulo. Esta vivienda tuvo una serie de modificaciones a posteriores, pero bueno. Entonces, eso es lo que yo quería transmitirle para que tengamos un ordenamiento metodológico y la utilización de las herramientas digitales sean lo más certera, lo más rápida posible y que sepan que es necesario para llegar a la digitalización un conocimiento previo y un desarrollo previo de la representación analógica, ¿no? De la representación con los instrumentos de dibujo, con la paralela, con los grises en el equipamiento, con la buena utilización del lápiz y de la tinta. Entonces, después viene la digitalización, es un paso posterior. Bueno, con esto concluimos. Vamos a divulgar luego estos 20 puntos que están escritos. Parte de lo que hemos hablado está incluido en ese listado que está en un archivo Word y ustedes lo van a poder ver en la página de Facebook. Así que con esto concluimos la clase de hoy y las preguntas las podemos hacer una vez que yo finalice la grabación de la clase. Muchas gracias.